Hola chicos, ¿todo bien? Bueno, mi nombre es Jorge Barcrito, ya la mayoría me conocen. Este va a ser un teórico cortito, como bien ahí abajo son 14 diapositivas, de las cuales hay una de bibliografía, una de final, o sea, deben ser 10, 11 diapositivas. Vamos a hablar de todos los fármacos, todos los fármacos que usamos en el caso de las eh, para tratar de diversas patologías que son frecuentes obviamente en la población masculina y en cuanto a lo que es ¿sí? La terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? En hombres, ¿sí? Bien, ustedes igualmente hay muchas cosas que ustedes fueron viendo a lo largo de la cursada que acá se repiten y hay otras cosas que no me voy a detener mucho a hablarlo porque lo han visto con el sistema femenino, que si recuerdan de fisio tienen algunas similitudes en cuanto al eje hipotálamo hipoficiario, y ¿cómo se llama? La gónada, ¿sí? A modo de recordar, acá tenemos para comparar, ¿sí? El rol de la testosterona, que va a ser acá de alguna manera la hormona importante en cuestión, ¿sí? En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, ¿sí? En el caso de las mujeres, ¿sí? Sigue un feedback negativo, como casi todos los ejes que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Eh, la testosterona va a ser en la mujer secretada principalmente por lo que es el ovario, por lo que es el cuerpo lúteo y a nivel de la corteza suprarrenal, ¿sí? Eh, en el hombre también va a haber, pero va a ser obviamente en menor medida en la corteza suprarrenal. En el caso de los hombres, ¿sí? Tenemos todo lo que es el sistema hipotálamo hipoficiario, secreción del hormona luteinizante en el testículo, ¿sí? Que va a ser el principal productor obviamente de testosterona, ¿sí? Recordamos, como dije, que también en la corteza suprarrenal también tenemos un aporte, ¿sí? Además tenemos las hormonas transportadoras, ¿sí? Que van a llevar a testosterona, y solamente en la fracción libre, acuérdense que es la activa, ¿sí? Bien, acá haciendo un poco más de hincapié en el eje masculino, recordamos que las células de Sertoli, que son estimuladas principalmente por la FSH, van a participar en todo lo que es la espermatogénesis, y las células de Leydig, por la hormona luteinizante, la secreción de testosterona, ¿sí? Ahora recordamos que la testosterona es necesaria para la espermatogénesis, ¿sí? Si nosotros tenemos un déficit de testosterona, vamos a tener también alteración en todo lo que es la fertilidad, ¿sí? Bien, la testosterona, acuérdense que utiliza un receptor nuclear, ¿sí? Eh, se une, el agonista se va a unir al receptor que está unido a proteínas de choque térmico, heat shock proteins, HCP, en el citoplasma. Eso provoca la dimerización y la translocación al núcleo, y en el núcleo obviamente interactúa con los elementos respondedores de hormonas, ¿sí? Con correpresores o coactivadores, y va a fomentar toda la diferenciación celular de varios efectores, ¿sí? Ahí donde dice acá en Target Organs, que ahora vamos a ver bien los efectos fisiológicos a modo también de repaso. Acuérdense que tiene un feedback negativo, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos un exceso de testosterona, se va a inhibir el eje, básicamente, y eso también va a producir, obviamente, efectos, sobre todo cuando hacemos una terapia de reemplazo hormonal, o se usa en exceso, como quizás eh, en el fisicoculturismo y en deportistas de alto rendimiento. Bien, acá marco la testosterona, y hay que agregar además que tenemos ciertas enzimas que hay que tenerlas en cuenta. Estas son la aromatasa y la 5-alfa reductasa. La aromatasa es la que va a convertir testosterona a estradiol, ¿sí? En el caso de los hombres, ¿sí? La principal, obviamente, fuente de estrógenos va a ser a partir de esta enzima, ¿sí? Que los estrógenos en los hombres también tienen efectos fisiológicos. Y la 5-alfa reductasa, principalmente en próstata y en los folículos pilosos, va a reducir justamente la testosterona en la 5,
alfa dihidrotestosterona, o la mejor conocida como dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona hay que tener en cuenta que es mucho más potente que la testosterona y mucho más afín al receptor de andrógenos, ¿sí? Que la testosterona propiamente. Bien, acá tenemos, esto está sacado del Goodman, ¿sí? Lo van a tener en el Goodman, los efectos fisiológicos resumidos de la testosterona y obviamente con sus distintas conversiones y formas, ¿no? Obviamente acá tenemos mediante la aromatasa, conversión en estradiol, mediante los receptores estrogénicos, van a obviamente tomar parte en todo lo que es el desarrollo de lo que es la libido y en todo lo que es obviamente el desarrollo óseo, ¿sí? Obviamente los andrógenos tienen, ¿sí? En distintas etapas del desarrollo importancia, eso lo pueden tranquilamente leer en el libro que está explicado en el capítulo en lo del Goodman, ¿sí? Pero nos podemos dar una idea mediante, del otro lado de la columna tenemos la 5-alfa reductasa con la formación de dihidrotestosterona. Fijaos todo lo que es la diferenciación de genitales externos, ¿sí? En la gestación, en la pubertad, obviamente con la maduración, ¿sí? Y en el adulto con todo lo que son las enfermedades de la próstata, hiperplasia prostatica benigna, ¿sí? Eventualmente cáncer de próstata, etcétera, ¿sí? Y acá tenemos, en el caso de los folículos que dijimos también, van a obviamente a formar parte de todo lo que es el crecimiento durante la pubertad. Bien, bien, en el caso de la testosterona, ¿sí? El desarrollo de los genitales internos, ¿sí? Y van a tener en cuenta todo lo que es la masa muscular, ¿sí? Que esto de alguna manera es lo que se busca en los deportistas de alto rendimiento abusar. Obviamente son todas drogas y fármacos que están prohibidas generalmente por los, obviamente las agencias de dopaje como la WADA y esas cosas. Tienen un listado de fármacos y drogas que están obviamente prohibidas. En fin. Y para otra cosa que hace la testosterona es estimular la eritropoyesis, ¿sí? De una manera indirecta estimula la formación de glóbulos rojos, ¿sí? De hecho, antes que se inventen las eritropoyetinas sintéticas para estimular justamente la síntesis de glóbulos rojos, se utilizaban muchas veces derivados de testosterona. Bien, bien, entonces, yendo a los fármacos, ¿qué es lo que vamos a tener? Estos son los fármacos que vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener los andrógenos propiamente dichos, ¿sí? Como pueden ser los ésteres de testosterona, los famosos 17 alfa alquilados, que estos son los que se utilizan mucho en deportistas, ¿sí? Y después tenemos otros que no están dentro de una clasificación puntual, como es el 7-alfa-metil-19-nortestosterona y el THG, que es la tetrahidrogestrinona, que es de alguna manera decir el último andrógeno que se utiliza en deportistas de alto rendimiento. De todos modos, igual está prohibido también, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a los antiandrógenos. En la clase de justamente de hipotálamo hipófisis les van a mencionar a los análogos de GnRH, ¿sí? Y los que nosotros vamos a hacer hincapié en esta clase son los antagonistas del receptor de andrógenos, ¿sí? El fármaco de alguna manera más conocido de todos estos es la flutamida. Y fármacos que quizás habrán visto en femenino, la ciproterona, ¿sí? Y en el caso de la espironolactona es un fármaco que se utiliza mucho en todo lo que es farmacología cardiovascular, ¿sí? Puntualmente para la insuficiencia cardíaca tiene un uso muy beneficioso, ¿sí? La espironolactona. Bien, pero eso es un fármaco que se ve en detalle en fármaco 2. Y después tenemos a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride y dutasteride, que se utilizan para la hiperplasia prostática y para la alopecia androgenética. Bien, bueno, si nosotros tuviéramos que administrar testosterona,
la testosterona se absorbería, pero el paso hepático que tiene, se metaboliza en el hígado fuertemente, no dejaría una fracción biodisponible lo suficientemente eficaz para algún tratamiento, ¿sí? Entonces lo que se hace es los compuestos se esterifican para que de esa manera se evite el primer paso hepático o puedan absorberse por una vía alternativa, ¿sí? Es decir, si se administran por vía oral, muchas veces se absorben por la vía linfática y eso va a escapar obviamente el primer paso hepático, o se pueden aplicar por vía intramuscular, ¿sí? O por vía transdérmica en forma de geles. Acá, bueno, los ejemplos que están en el libro, acá tienen el enantato y el cipionato de testosterona, se administran por vía intramuscular, generalmente en una o dos veces, una vez por semana o cada 2 semanas, perdón, se aplica generalmente. Y después tenemos el transdérmico, que acá en Argentina, por lo que pude buscar en el Bademecum online, tenemos solamente testosterona en gel, ¿sí? Hay otras formas de aplicación transdérmica que aparecen en el libro. Bueno, básicamente mediante los excipientes que tenga ese gel es que se va a poder facilitar la absorción a través de la piel y dar un tratamiento con niveles estables plasmáticos, ¿sí? Generalmente se aplican sobre los hombros, ¿sí? En el músculo deltoides, en la piel del músculo deltoides, y hay que dejar obviamente secar unos 20 a 30 minutos, etc. Bien. ¿Para qué vamos a usar los andrógenos, todos estos que estuvimos viendo? Lo principal es para lo que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Muchas veces también se utilizan en casos en donde hay una gran, de alguna manera, se consume mucha masa magra, que esto se ve mucho en los pacientes con HIV avanzado, que ya están en fase de SIDA, que básicamente no tienen casi masa muscular. Hay veces que se pueden utilizar los andrógenos como una terapia para aumentar la masa muscular, ¿sí? De esos pacientes. ¿En qué se utiliza mucho y se abusa de ello? Como yo les dije, en deportistas de alto rendimiento, para mejorar el rendimiento deportivo. Hay la mayoría, por decir todos estos andrógenos, están prohibidos por las asociaciones antidopaje, y si obviamente se detectan de rutina, bueno, cabe la sanción. El caso más reciente, si ven fútbol, el jugador Silva, el delantero, le detectaron uno de estos fármacos y bueno, lo suspendieron por 2 años, ¿sí? Bueno, acá tienen disclasias sanguíneas, ¿sí? Como yo les dije, porque estimulan la eritropoyesis, ya no se utilizan, o sea, ya si nosotros tenemos que estimular la eritropoyesis, se utilizan las eritropoyetinas sintéticas, ¿sí? Y en el caso del angioedema, ¿sí? El angioedema generalmente se da a veces por un déficit de lo que es el C1, ¿sí? Bueno, los andrógenos esteroides lo que producen es un aumento de la síntesis de ese inhibidor C1 que está obviamente en déficit, y mejoraría y disminuiría el riesgo de angioedema de estos pacientes que obviamente tienen a repetición, ¿sí? Bien, particularidades obviamente de estas cosas, de estos andrógenos. Hay algo muy puntual que son los 17 alfa-alquilados, que si recuerdan, vamos a volver, que son metiltestosterona, oxandrolona, estanosolol, el famoso estano que se ve que se consume mucho en los gimnasios, es básicamente esto, ¿sí? Generan bastante hepatotoxicidad, patrones de colestasis, es decir, no se puede, hay una obstrucción obviamente a la eliminación de los ácidos biliares, una peliosis, que ahí les puse lo que significa eso, que son quistes llenos de contenido hemático, ¿sí? Y son específicos de esta hepatotoxicidad de estos 17 alfa-alquilados, ¿sí? Ahora, por un exceso de la terapia androgénica, esto puede ocurrir con una terapia de reemplazo hormonal, por niveles plasmáticos un poco elevados dentro de la normalidad, o ya por obviamente un abuso de estos fármacos. Puede haber obviamente acné, ginecomastia, ¿sí?
y un comportamiento sexual más activo e inclusive a veces conductas agresivas, ¿sí? Como también estaban en el cuadrito de efectos fisiológicos, obviamente en hombres adultos mayores de 40 años empiezan a aparecer las enfermedades de la próstata, la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata. Bien. Y esto es lo que yo también les decía, si nosotros administramos testosterona de forma elevada por bastante tiempo, vamos a suprimir el eje, ¿sí? Porque vamos a quitar todo lo que es la circulación de testosterona endógena, disminución de la producción de espermatozoides, infertilidad y eventualmente una disminución del tamaño testicular, ¿sí? Obviamente en cuanto a la eritrocitosis, si es algo que no es deseado, ¿sí? Obviamente va a ser un efecto adverso. Y en el caso de las mujeres y niños, si habría que aplicar andrógenos, vamos a tener fenómenos de virilización, hirsutismo, ¿sí? Acné y agrandamiento de genitales externos, ¿sí? Bien. Pasando a los antiandrógenos, ¿para qué vamos a usar los antiandrógenos? ¿Sí? Los antiandrógenos se van a utilizar para lo que es el cáncer de próstata, ¿sí? Y ahí les puse yo en combinación con estos agonistas, antagonistas de GnRH que vieron en la clase con Wabi, ¿sí? Y de forma off-label se pueden utilizar para el hirsutismo en el caso de las mujeres, ¿sí? Con hirsutismo. Pero esto es una indicación fuera de la etiqueta, off-label, es decir, no hay una indicación aprobada para esto, ¿sí? Todos estos fármacos, tanto la flutamida como la bicalutamida, nilatumida y enzalutamida, ¿sí? Se dan por vía oral, todos. Generalmente se administran una sola vez por vía oral, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Tiene un metabolismo hepático y obviamente piensen en los efectos adversos, hepatotoxicidad también, ¿sí? Acá yo les puse que hay una hepatotoxicidad de alguna manera grave, fatal, que puede darse con flutamida, pero es poco frecuente, ¿sí? ¿Qué van a generar estos fármacos? Disminución de lo que es la libido, impotencia, ginecomastia, ¿sí? Síntomas gastrointestinales, cefalea y sofocos. Los sofocos son los más frecuentes, ¿sí? Y en el caso, acá yo les puse de la enzalutamida, convulsiones, porque tiene un mayor pasaje por barrera hematoencefálica. Y en el caso de la nilutamida, intolerancia al alcohol y una menor adaptación a la oscuridad en cuanto a la visión, ¿sí? Bien, después vamos a hacer un par de aclaraciones con respecto al cáncer de próstata y la hiperplasia prostática al final de la clase. Bien, después vamos a tener a los inhibidores de 5-alfa-reductasa como el finasteride y el dutasteride. Los fármacos tienen un perfil muy parecido, de hecho son fármacos que se llaman Me Too, yo también, ¿sí? En donde van a tener unas diferencias farmacodinámicas o farmacocinéticas que son sutiles, ¿sí? En el caso de el finasteride, ¿sí? Perdón, que tuve que hacer una pausa. En cuanto estamos con los antiandrógenos, ¿sí? Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, finasteride y dutasteride, ¿sí? Yo les decía que eran fármacos Me Too, yo también, hacen exactamente lo mismo. Las únicas diferencias son sutiles, ¿sí? El finasteride, hay varios tipos de 5-alfa-reductasa. El finasteride inhibe la tipo 2 y el dutasteride inhibe la 1 y la 2 indistintamente. Otra diferencia es que el dutasteride tiene una vida media sumamente más prolongada que el finasteride, ¿sí? Pero no cambia en lo más mínimo. Se administran una vez por día, por vía oral, ¿sí? Y para que tengan un efecto clínico visible tienen que pasar varios meses de terapéutica, ¿sí? Se utilizan para la hiperplasia prostática benigna y para lo que es la alopecia androgenética. Detalle: el finasteride tiene la aprobación por la FDA para la alopecia androgenética, el dutasteride no la tiene. No quiere decir que se utilice de forma, como yo dije, off-label, fuera de la etiqueta, ¿sí? Obviamente las dosis que se utilizan para la alopecia androgenética son mucho más pequeñas que las que se utilizan para la hiperplasia prostática benigna, ¿sí?
Para que tengan una idea, se utilizan 5 miligramos para la hiperplasia prostática y se utiliza 1 miligramo para la alopecia androgenética en el caso del finasteride, ¿sí? Se metabolizan a nivel hepático por el citrocromo CYP3A4, ¿sí? Y en cuanto a los efectos adversos, que siempre se reportan como poco frecuentes, pero existen, ¿sí? Es la disfunción eréctil, ¿sí? Impotencia, disminución de la libido, alteración en lo que es la eyaculación, ¿sí? Ginecomastia, y son fármacos que son causantes de una depresión, ¿sí? Un síndrome depresivo mayor secundario a drogas, básicamente por todos estos efectos adversos que tienen, ¿sí? En cuanto a la clase del embarazo de la FDA, son categoría X, están contraindicados, ¿sí? Obviamente en mujeres, y en mujeres que van a estar gestantes y tienen a una pareja, ¿sí? Que está en tratamiento con estos fármacos, tiene que evitar la manipulación justamente de los comprimidos y todo esto, y eventualmente si tuvieran que manipularlos, siempre lavarse bien las manos y todo eso, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito para terminar de estas enfermedades, ¿sí? de la próstata, y un poquito de los esquemas de tratamiento para que tengan una idea. ¿Sí? Para la hiperplasia prostática benigna, que es básicamente una hiperplasia y es una división descontrolada celular benigna, ¿sí? De lo que es la glándula prostática, eso empieza a generar obviamente compresión a nivel de lo que es la uretra, y eso termina obviamente dificultando la micción, ¿sí? Básicamente el tratamiento, se puede hacer un tratamiento quirúrgico, pero también se puede hacer un tratamiento farmacológico que va obviamente a mejorar toda esta sintomatología, y va a poder permitir que uno pueda tener una micción relativamente normal. Los fármacos que se utilizan, los inhibidores de 5-alfa-reductasa, como estábamos hablando en la diapo anterior, ¿sí? Van a obviamente achicar el tamaño del prostático, ¿sí? Pero yo les había comentado que eso demora unos meses. Mientras tanto, se puede dar un antagonista alfa 1, ¿sí? Como la tamsulosina, prazosin, doxazosin, que los vieron en la clase de adrenérgicos, que esto van a relajar todo lo que es el músculo del cuello vesical y las fibras musculares prostáticas, facilitando la micción. Generalmente se ve una terapia combinada, ¿sí? Pero pueden utilizarlos cada fármaco de forma individual, pero lo más común es que se den en combinación, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? La hiperplasia prostática se puede asociar con incontinencia urinaria por una vejiga hiperactiva, ¿sí? En estos casos se suele también medicar con otro fármaco más, que es la solifenacina, que lo habrán visto en la clase de colinérgicos. Es un antagonista de los receptores M3, ¿sí? Pero lo que yo quiero que se graben es que para una hiperplasia, el inhibidor de la 5-alfa-reductasa combinado con el antagonista alfa 1. Bien, lo más común es tamsulosina con finasteride. Bien, ok. En lo que es el cáncer de próstata, o sea, ya tenemos acá obviamente una malignidad, ¿sí? Obviamente se va a optar, ¿sí? Por lo que es la castración quirúrgica, básicamente es la orquiectomía bilateral, los dos testículos, ¿sí? O una castración médica o castración química, se le decía, que es utilizar estos agonistas antagonistas de GnRH que vieron en la clase de Wabi. Bien. A su vez, si amerita obviamente una cirugía prostática, obviamente sacar el tumor, también eso ya está de más decirlo. Bien. Pero la idea es que se evite la alimentación de este cáncer, porque los cánceres de próstata en su gran mayoría son dependientes obviamente de testosterona y de dihidrotestosterona, ¿sí? O sea, se alimentan de andrógenos, básicamente. En caso de que de alguna manera haya fallado esta castración o lo que sea, o como parte del tratamiento también, esto ya es más quizás del oncólogo / urólogo, ¿sí? Se pasa a
a la terapia que se llama terapia de privación hormonal, en donde generalmente se utilizan estos agonistas antagonistas de GnRH y se los combina con un antagonista de los receptores androgénicos que vimos, flutamida por ejemplo. De los agonistas antagonistas, el agonista, el leuprolide, es un ejemplo que les puse acá, pero tienen otros más, ¿sí? Bien. Ahora, como bien hablamos, el tratamiento con estos fármacos provoca generalmente disfunción eréctil, ¿sí? Es muy común y cabe hablarles de este fármaco, ¿sí? De lo que es el sildenafil, los inhibidores de fosfodiesterasa, porque es un fármaco que no está en el programa de fármaco 2, si mal no recuerdo, entonces se los agregué acá, ¿sí? Todos estos fármacos que tenemos acá, el sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil, son todos también, como yo les dije, fármacos, yo también, me too, hacen lo mismo, todos inhiben a la fosfodiesterasa 5, eventualmente algunos tendrán un efecto adverso distinto, que acá lo tendrán, sean por vía oral, ¿sí? O eventualmente se puedan por vía endovenosa. Bien, ¿para qué se va a dar por vía endovenosa? Generalmente, casi siempre, por no decir otra cosa, para lo que es la hipertensión pulmonar, ¿sí? Que es una condición bastante grave, ¿sí? Y se utilizan estos fármacos, entre otros del arsenal terapéutico para la hipertensión pulmonar. Se va a metabolizar por el CYP3A4 y por el CYP12A9. Y entre los efectos adversos comunes tenemos a lo que es la cefalea, ¿sí? Los mareos y eventualmente para el sildenafil y el vardenafil, por inhibición de la fosfodiesterasa 6 que está en los ojos, visión borrosa y una visión azul verdosa. Bien, ¿qué interacción? Acá yo les puse no, o sea, es una contraindicación absoluta del uso del sildenafil para una disfunción eréctil en pacientes que estén en tratamiento con nitratos, nitroglicerinas, por ejemplo, un nitrato. ¿Sí? Los nitratos los van a ver en fármaco 2, pero se utilizan para el dolor anginoso, ¿sí? El dolor de tipo isquémico en el pecho, obviamente el dolor por infartos y esas cosas, y se utiliza para justamente calmar el dolor en ese tipo de pacientes. Es un fármaco, los nitratos, que van a generar una disminución de la presión arterial, ¿sí? Principalmente van a ser venodilatadores, pero también vasodilatan arterias. Entonces, lo que se va a producir es una sinergia, ¿sí? En lo que es la hipotensión. Entonces, una persona se puede tranquilamente morir, ¿sí? Por estar en tratamiento con nitratos y usar un sildenafil para una disfunción eréctil, ¿sí? Así que bueno, chicos, hemos terminado. Acá les dejé la bibliografía, igualmente las diapositivas se las vamos a subir. Es un tema cortito, ¿sí? Lo importante es básicamente saber el perfil de efectos adversos, para qué se utilizan, básicamente los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los antiandrógenos, y ya creo que complementándolo con la clase de Wabi, este tema debería estar completamente cerrado. Así que bueno chicos, espero que anden bien y a estudiar. Nos vemos, un abrazo.